Hola, soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la escuela online y comunidad de píldorasux.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. Vamos a comenzar. Hola, hoy es un episodio especial porque he traído a otras dos diseñadoras que, como yo además, son podcasteras. ¿Qué tal estáis, Silvia y Diana? Hola, Gemma. Pues muy bien. Y estoy muy feliz de presentaros a Silvia Hernández y Diana Hernández. No son hermanas, aviso, aunque comparten el mismo apellido, pero sí, pero sí que han sido compañeras de trabajo hace bastantes años y ahora son compañeras han creado el podcast conjuntamente, un podcast que se llama Entre Diseñoras, que me encanta y que además lo conocí porque cuando estuve en Nueva York hace unos meses estuve con Olga de Andrés y ella me comentó pues que en su coworking trabajaba a alguien que creo que era pareja de Diana. Dime, era así, ¿no, Diana, la historia? Parecido. Creo que se conocieron mi pareja y Olga en algún evento de españoles o algo así. Pero no trabaja ahí, él trabaja desde casa. Ah, perfecto. Pues bueno, yo sabía que había alguna relación, entonces ya empecé a seguiros en Instagram, vuestro Instagram de Entre Diseñoras, y ahí ya os escribí y bueno, pues yo voy a hacer vamos a hacer una colaboración, ¿no? Vosotras me vais a entrevistar, que ya hemos grabado la entrevista, y yo ahora os traigo a mi podcast, que saldrá este episodio, pues seguramente dentro de mes y medio desde esta grabación. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Porque es un tema muy interesante y es que Silvia Hernández vive actualmente en Canadá y trabaja allí como diseñadora UX o Product Designer y Diana Hernández trabaja en Nueva York también como diseñadora. Entonces, yo no podía evitar traer el tema de cómo es esto de trabajar fuera de España. Así que aquí me gustaría que me empezarais contando qué os motivó a dar el salto, porque sé que os conocisteis trabajando juntas en Twenty en Madrid. ¿Qué os motivó a dar el salto para iros fuera de España a trabajar? Bueno, de hecho es que hay otro salto intermedio, porque luego las dos nos fuimos a Londres. Así que Vecinas, también, sí, vecinas de al en la lado, misma que no calle. es fácil en Londres. Y entonces saltamos de Madrid a Londres. De Londres, Silvia se fue a Canadá y yo me vine hace menos de un año a Nueva York. Así que hay 3 países de los que podemos hablar. Bueno, 4. ¿Y Sí, cuál fue el motivo principal? ujú. Cuéntanos. Yo sobre el motivo, yo creo que en mi caso personal es que como mi abuela siempre dice que soy un culo de mal asiento, a mí siempre me gustó eso, o sea, vivir en otros sitios, bueno, me gusta mucho viajar, entonces para mí la mejor forma de viajar es vivir un tiempo en esos sitios para poder conocerlos. Lo intenté con Berlín primero, salió muy mal, luego me fui a Lisboa, ahí fue como bien, pero el momento no era como para quedarse allí. Y lo de Londres fue porque, bueno, lo típico de buscar oportunidades, al dejar Twenty, pues tampoco veía tantos sitios en Madrid y luego el tema de mejorar el inglés también, ir a Londres ayudaba con eso y, y para Londres que tocó, pero la elección de Londres fue por el inglés principalmente. Y Sí, de sí. ahí disteis el salto, ¿no? Diana a Estados Unidos y Silvia a Canadá. ¿Cómo fue esa decisión? ¿En qué momento la tomasteis? Yo en mi caso, el salto aquí a Nueva York fue porque estaba trabajando en una empresa grande que tenía oficinas aquí y que el recolocarte, ¿no? Como le llaman ellos, relocation, es bastante sencillo. Y pensé, ¿cuándo en mi vida voy a tener esta oportunidad de poder cambiarme de país con estas facilidades? Porque te ponen pues abogados, una empresa de mudanzas y todo eso. Y aproveché la oportunidad. Así que sí, ayuda mucho. No es lo mismo hacer una mudanza así. Mm. Sí, mi segunda mudanza hacia internacional fue también parecido, pero no fui yo la que recibió la oferta. Bueno, estaba en Inglaterra, el Brexit, habían votado que sí, y era como, bueno, ¿y ahora qué? Llevábamos tiempo pensando, mi chico y yo, de qué hacer con, pues si quedarnos, si no, pues lo típico de cuando estás fuera, que todo el rato piensas qué hacer. Y un día hablando de hoy, pues, ¿a dónde iríamos? Y a él le gustaba mucho Canadá como concepto, o sea, conceptualmente, la idea de Canadá, las montañas, la naturaleza. Y recibió una oferta. Una recruiter le contactó para ver si le interesaría hacer un proceso y al final, pues, le salió y acabamos aquí. Y también eso, lo hicimos porque como
venía con el relocation pues era como muy fácil. Entonces era como, bueno, pues vamos, miramos y si no sale, pues siempre podemos volver. Sí, yo creo que ese sentimiento de lo pruebo y si no sale bien, pues vuelvo, siempre está en mi mente. De al menos probarlo. Si luego llegas al país y no es lo que te encaja o lo que sea, como que siempre te piensas, pues está siempre España. Puedo volver a casa. Claro que sí. Y el proceso de búsqueda de empleo en el extranjero es muy distinto. Bueno, es que en tu caso, Diana, vamos, que fue la misma empresa, pero en tu caso, Silvia, ese proceso de búsqueda de empleo en Canadá fue muy distinto a cómo es aquí en España. Pues, yo es que en España hace tanto que no busco, pero a mí, o sea, cuando buscaba en Inglaterra me parece que era relativo, o por lo menos en mi cabeza era parecido y lo probé y salió. O sea, a Londres busqué el trabajo desde Madrid y tenía la oferta antes de irme, que es algo que yo le recomendaría mucho a la gente. Pero bueno, podemos hablar de eso luego. Aquí en Canadá fue diferente porque yo llegué y no tenía trabajo y por alguna razón, pues como hablan inglés en los dos sitios, pues yo en mi cabeza era como, bueno, Canadá, Inglaterra, o sea, malo será, no habrá tanta diferencia. Y culturalmente fue un shock y sí que fue mucho más complicado. O sea, que me costó bastante al principio conseguir trabajo. Pero, ¿qué fue el shock? Ese shock, ¿qué diferencia hay entre Londres y Inglaterra y Canadá? Sí, bueno, yo creo, se me hizo bola por muchísimas cosas, yo creo. Pero en tema del trabajo, pues una de las cosas que a lo mejor en Inglaterra no es tan distinto aquí, pero la forma así norteamericana de buscar trabajo, de ser más agresivo, yo creo que hay una cosa que nos pasa en España, o que a mí me pasaba, que es el tema de no sabernos vender. Es como que está feo que tú vayas por ahí diciendo, mira cómo lo peto. Pero aquí es al revés, es como que no sabes posicionarte y no estás explicando lo que puedes hacer y todo esto. Entonces, pues a mí me da mucha vergüenza al principio. Eso de decirles pues yo soy la hostia en esto, o mira qué bien hago aquella cosa, no sé, no me salía. Entonces quedas un poco como más, como que vales menos, porque no estás poniéndote ahí como lo hace la otra gente. Sí. Sí, yo recuerdo ese momento en el que alguien, cuando estaba preparando entrevistas para las Big Tech, alguien me dijo, no digas we, di I todo el rato, ¿no? Como en vez de decir nosotros, hemos conseguido esto, porque yo pensaba, lo hemos hecho en equipo, trabajado en un equipo multidisciplinar, ese era el goal del equipo, del proyecto, lo hemos hecho nosotros. Te decían, no, di que lo has hecho tú. Y yo me sentía como estoy aquí mintiendo a todo el mundo, pero es que todo el mundo dice con el lenguaje de yo hice esto y yo hice lo otro, ¿no? Y es muy diferente en ese sentido. Y ya, ahora que ha pasado un tiempo, ¿ya habéis cambiado el chip? ¿Ya estáis con la cabeza puesta en venderos más o mejor? No sé si mejor, pero venderte más, sí. Yo creo que sale un poquito más natural que si me preguntas hace 5 años cuando estaba en Londres, por ejemplo. Y sale un poco más natural. Pero es práctica al final. Yo me siento un poco bipolar a veces, porque también como vives a caballo entre los dos países, o sea, trabajas aquí, pero tienes allí, pues el LinkedIn es global, por ejemplo, tienes amigos en todos sitios, o sea, las cosas que pones no sé, es como que a mí por lo menos en Instagram me pasa que subo cosas y es como, ay, pues me sabe mal, pero no sé, es como que no sabes a qué público te estás dirigiendo y cómo decir las cosas así cuando es para todos. Y entiendo allí, sobre todo te pregunto a ti, Silvia, que Ujú. has estado más en esos procesos de selección en Canadá. ¿Allí funciona igual que aquí, que ves las ofertas en LinkedIn o en plataformas tipo Glassdoor, o tienen en Canadá sus propias plataformas? ¿Dónde buscas las ofertas de Ujú. empleo? Sí, se mueve mucho, las plataformas por las que se mueve es bastante parecido, pues tienes LinkedIn, tienes pues alguna más que hay por ahí, pero son más bien, yo creo que se usa todo. Aquí lo que pasa es que todo lo que se usa en Estados Unidos es más o menos lo que se usa aquí y como lo que se usa en Estados Unidos es lo que se usa globalmente, entonces no hay mucha diferencia con eso. Lo único es que es muy importante a quién conoces. Eso es una cosa también que no sabía al principio, que es como, claro, tú llegas a los sitios y nadie te conoce de nada. Y va todo mucho de boquilla, de dónde viene esta persona, con quién ha trabajado, quién me la puede recomendar. Yo me acuerdo un proceso que hice, que envié el currículum
nadie me dijo nada y unos meses más tarde estaba colaborando en un proyecto con un meetup local de aquí y estaba haciendo unas entrevistas, o sea, entrevistando a researchers. Y a raíz de que entrevisté a una que coincidía ser la que llevaba el proceso pues luego me llamó y me dijo, ay, me sonaba tu cara y tal. Y fue como, pero mujer, o sea, el currículum era el mismo cuando lo mandé que hoy, ¿sabes? No sé, te da un poco de cosita, o sea, da rabia. Pero sí, lo de hacer comunidad, que también es eso, si eres una persona un poco más introvertida, es un infierno. Por eso también lo de colaborar con lo que, o sea, tú estabas en Ladies at UX, cuando yo fui a Londres también me metí en Ladies at UX y la razón por la que me gustan esas cosas es porque vas a los meetups pero no tienes que interactuar con gente. O sea, tú estás organizando, entonces estás ahí sin tener que estar ahí, que no sabes qué hacer, con quién hablar, dónde colocarte y eso ayuda mucho cuando llegas a los sitios, colaborar con los meetups y Sí, las sesiones. totalmente, totalmente. De hecho, yo creo que el tema del networking es más o menos parecido en todas partes, ¿no? Aquí en España también pasa, ¿no? Que encuentras, tienes más oportunidades de que te hagan una entrevista así, alguien te recomienda o dice, oye, esta persona la conozco o he trabajado con ella, también esto ayuda muchísimo. De hecho, hace unos días me reunía con mis estudiantes y hablábamos justo de esto, ¿no? De uno justo ha encontrado un trabajo y ha sido tomándose un café con alguien y a través de, creo que se llaman ofertas ocultas, ¿no? Que es como que nunca llegan a salir a la luz. Sí, que es la mayoría, Sí. por otro lado, de las que salen. Y yo sinceramente me fío más de lo que te digan, porque entonces dices, pues sí, tienes referencias hacia ambos lados, ¿no? Y eso ayuda mucho. Mm. Sí, totalmente. Una De hecho, cosa que me sorprendió en Londres, porque yo cuando llegué allí no había hecho nada de networking y fue como el trabajar con un recruiter. Yo mi primer trabajo en Londres lo encontré porque me contactó un recruiter en LinkedIn y además me hizo mucha gracia porque me dijo, vamos a tomarnos un café y nos conocemos en persona. Y yo, sí, claro. Y cuando nos conocimos me pidió si podía tener una semana de mi exclusiva. Yo pensando, ¿y este señor qué se creerá? Que trabajo aquí con recruiters. Y yo, vamos, yo tampoco tenía mucha experiencia por aquel entonces. Y yo, sí, yo te doy una semana de mi tiempo, claro. Y él me preparó entrevistas en algunos días tenía 2 o 3 entrevistas con diferentes startups, agencias, de todo. Y fue maratón de entrevistas y así encontré mi primer trabajo en una startup allí en Londres. Y no sé, me sorprendió mucho la forma de buscar trabajo así, con recruiter, y alguien que te ayuda a negociar la oferta, que te ayuda a entender la empresa. Y yo tengo muy claro que llegué a tener esas entrevistas gracias a él, porque yo, si hubiese mandado el currículum por LinkedIn, seguramente no me hubiesen prestado ninguna atención, pero como él tenía la conexión, pues lo conseguí así. A mí me llamó mucho la atención de eso el tema, el rollo café. O sea, porque yo trabajé también con algunos de ellos y era eso, de te invitaban a un café, obviamente Sí. pagaban ellos el café porque era parte de su... Y luego, después de un tiempo, cuando llevabas un año en la empresa, justo al año te volvían a decir de, oye, vamos a tomarnos un café y vamos a hablar, porque ahí es cuando pueden, pues básicamente meterte en otro lado. Pero eso de irte a tomar un café con esta gente a mí me estallaba la cabeza. A mí me sigue contactando el señor, ¿eh? así, De pasando el vez en enlace. cuando. Pásame su contacto para mis estudiantes que están buscando trabajo. Oye, sí, él se dedica a esto. O sea, que vamos, Qué feliz. bueno. Luego, Qué muchas bueno. empresas de esas organizaban los meetups de diseño también, que había muchos muy metidos en la comunidad. Pues otra cosa que yo veo pero lo veo en portafolios de personas de Estados Unidos, de UX designers o product designers de Estados Unidos, es que los que tienen seniority, no, los que son más senior, ponen las empresas, o sea, ya nada más presentarse, ya ponen las empresas importantes en las que han trabajado. Y eso me llama mucho la atención y creo que tiene todo el sentido del mundo. Creo que forma parte de esa forma también que decís de venderse, ¿no? Vengo de estas 3 empresas o de estas 2 empresas potentes, ¿no? Me parece interesante. Sí, esto justo yo lo hablaba el otro día de por qué se da como ese crédito de, si veo esos nombres como que ya lo consideras más. Y yo creo que mucho de eso es porque como al final pasar las entrevistas es como prepararte una oposición, es como, bueno, esa persona se ha preparado una oposición. y que luego has tenido pues como la experiencia, ¿no? De ahí. Pero
Pero bueno, hablábamos como eso de las oposiciones de prepararte las entrevistas, que es un mundo. Y ya que tocas ese tema, Diana, es muy distinto. O sea, hay más fases por cuando estás en el extranjero que aquí en España. Yo entiendo que dependerá si la empresa es pequeña o es una gran multinacional también, ¿no? Pero ¿habéis visto diferencia en ese sentido? Yo es que en España la forma en que busqué fue muy de casualidad, entonces no creo que pueda comparar con cómo es con España. Tú, Silvia, a lo mejor buscaste más. Yo la primera vez que hice un whiteboarding exercise fue en Madrid, cuando para Twenty sí que había como más proceso así de diseño, pero es que me pasa un poco parecido. O sea, yo sé, pues llevo 7 años aquí, luego estuve como 4 en Londres, o sea, todo ese tiempo que llevo sin buscar trabajo en España, entonces no sé cómo funciona a día de hoy. Entiendo que estará todo más estandarizado también. Bueno, igual nos puedes contar tú, Gemma, pero yo entiendo que estará más estandarizado también. Pero sí, hay como muchos, no sé, a veces da la impresión de que hay como muchos pasos, pero claro, luego lo miras desde el otro lado, porque yo he estado buscando gente también, y es que es muy complicado cuando no sabes nada de una persona, o sea, quién metes que, o sea, que pueda trabajar bien con tu equipo, entonces, que también con el tema este de que la gente como que se vende mucho en los portfolios y demás, a mí me pasa que no sé qué creerme. Porque Ujú. como todo me parece como que está inflado, es como, vale, ¿y qué parte de esto es verdad? ¿Qué fue lo que realmente hiciste tú y qué fue lo que no? Entonces tienes un poco que intentar hacer un poco pues análisis inverso de, bueno, pues ahora vamos a intentar eso, pues ver qué piezas de estas son verdad, qué no y qué es lo que puede hacer esta persona realmente. Totalmente. Aquí yo es que actualmente no busco trabajo. Quiero decir que yo estoy de freelance y con mi escuela de Tribux, pero sí que, por ejemplo, ahora estoy con el curso de portafolio, estoy con estudiantes que están en búsqueda de empleo, y claro, me cuentan que hay procesos en los que tienen que pasar por 4 entrevistas antes de que llegue la prueba de trabajo, o sea, la prueba de diseño para finalmente también presentarla y defenderla en caso de que hayan seleccionado a esa persona. Aquí en España están haciendo mucho ghosting las empresas. Quiero decir, hay mucha empresa que te hace una entrevista y luego no te escribe para decirte que no has sido que no sigues en el proceso. Eso es algo que me parece muy mal. No sé si pasa también allí en Canadá, en Estados Unidos. Sí, a mí eso me cabrea muchísimo. Porque, o sea, además hay Muchísimo. como hay tantos pasos, es como yo valoro los pasos de una forma que es como, o sea, si yo he llegado y he hecho, o sea, si te he presentado un portfolio y hemos tenido tal, por lo menos me dices qué fue lo que no fue bien de ahí. O sea, hay como cosas de la misma forma que esa persona se lo ha preparado y ha llegado, es como, pues tú le debes un poco de feedback y ayudar a esa persona, o sea, como un poco give back to the community, ¿sabes? De devolverle a esa gente el trabajo que ha metido en preparar esa entrevista y decirle, oye, pues mira, y sé que hay muchas empresas que no lo hacen por temas legales y demás, pero si no son empresas así grandes que tienen que, no sé, es que no es tanto trabajo tampoco decir a la gente, Sí, unos mínimos, ¿no? Al Mm. menos dime que no he pasado y ya está. sí, como mínimo, Sí, mínimo, unos Claro. mínimos, vamos a sí. cerrar esto. Sí, si ya eres maravilloso, dame feedback, pero, pero sí, sí. Lo hacen mucho. Yo me acuerdo en Londres que eso, te preparabas todo y luego no escuchabas ninguna respuesta y era muy frustrante, sí. Sí, pues eso está aquí al orden del día. Es una cosa que, madre mía. Pero bueno, ya una vez trabajando, diferencias culturales, de metodologías que hayáis visto. Bueno, es que yo la primera vez que trabajé en Londres no sabía inglés. Entonces, yo ¿Cómo iba lo con hiciste? como un nivel de inglés del colegio. Bueno, había hecho mucho extraescolar de inglés que no me había servido mucho. Pero yo el hablar me costaba mucho y lo pasé fatal. Me acuerdo de llegar a casa que un dolor de cabeza de haber estado ahí trabajando en inglés que no podía. Y yo a veces pienso, ¿y por qué me contrataron? Y tengo una teoría, ¿Cuál es? ¿Cuál es? tengo, que les salí muy barata. Porque yo venía con el salario español y cuando fui a Inglaterra y entonces como que casi me lo duplicaban y a mí me parecía maravilloso. Claro, yo decía, esto es una ganga, vamos, espectacular.
¿qué pasó? Que como al año o así empezó a crecer todo y claro, yo era la única diseñadora, no podía más. Contratamos a otro diseñador que hice yo, claro, las entrevistas, con lo que me entero que ese diseñador está cobrando 20.000 más al año que yo. Y fue como, perdona, y claro, me di cuenta ahí que yo les había salido muy barata porque el conocimiento lo tenía, a lo mejor la comunicación no era lo mío, pero el diseño lo sacaba, el trabajo lo sacaba. Entonces, claro, esa es mi teoría. Claro, es Así que que bueno. un sueldo medio, para quien nos escuche que igual no viva en España, un sueldo medio en España, pues ahora mismo están ofreciendo, de verdad, creo que ha bajado incluso, están ofreciendo para un perfil senior 30, 35, 40.000, en España ahora mismo. Hace unos años que había menos UX designers o había menos donde elegir, estaba en torno a los 45.000 si ya liderabas un equipo 55.000 al año, ¿vale? ¿Qué sucede? Que tú te vas a Inglaterra y son 80.000, ¿no? La media más o menos. Y si te vas a Estados Unidos, en torno a cuánto está en Estados Unidos ahora mismo un salario normal. De senior, yo diría que entre 150 y 200.000. Y ya si eres manager y más, pues pedir mucho más. Claro, Sí. es verdad que allí hay mucho más costo de vida, tienes que pagarte el seguro médico, bueno, a no sé que la empresa te lo pague, cosas bueno, aquí en España no tenemos esos gastos. Y en el caso de Canadá, ¿cuál es el sueldo medio Es un poco menos y es en dólares canadienses, que es un poco diferente, pero sí, a lo mejor senior 140, 160 tranquilamente. Ujú. Pero es muy curioso lo de los... No sé, yo a lo mejor tuve mucha suerte, ¿eh? Pero pienso el sueldo que tenía yo antes de... Es que, o sea, no solo no han subido, es que se han ido para abajo. O sea, qué locura es esto. Ya, pues Sí, sí que han bajado, sí. Me parece muy sí. poco. Ya te digo, si estás gestionando en equipo, no, ya puedes estar ganando de verdad por los 50.000 o por encima, o 60, y si estás en una gran consultora y eres manager, pues ya puedes por encima de los 60 o según vayas subiendo, ¿no? Pero cuando eres solo senior, ahora mismo no está el mercado aquí muy allá. Entonces, bueno, vamos a seguir avanzando porque ahora la gente dirá, pues a España no me voy a trabajar, me voy a ir a trabajar. Bueno, yo te quería responder sobre la pregunta que respondió Diana antes de las diferencias trabajando. Yo aquí he tenido otras, pero una cosa, lo que me estalló un poco la cabeza cuando llegué a Londres, o bueno, realmente cuando me di cuenta de que esto estaba pasando, era el tema de la diferencia entre entre lo que la gente dice y lo que la gente mm, what they mean versus what they say. ¿Cómo dices eso? ¿Lo que piensan con lo que dicen? Es lo que dicen versus lo que realmente quieren decir. O sea, no sé, ay, no sé cómo decirlo. Sí, Pero sí. básicamente que en palabras es como, no sé, es como cuando dices, "Mm, qué bonito". Y es como, o sea, era todo de, pues si algo estaba bien, era una mierda. Si algo estaba excelente, estaba correcto. O sea, todo como que hay muchos memes de eso por ahí, de siempre le tenías que bajar un poco. Y era como, pero ¿por qué no me puedes decir las cosas? Que simplemente era pues, el choque cultural de no estar acostumbrado a trabajar allí, pero era eso, de todo el rato era como, vale, pues sí, no es solo el inglés, es también que cuando ellos dicen esto significa que realmente lo que es esto, y es como si me dicen que algo está bien, madre mía, me van a echar mañana, o sea, era un poco de, pero dime qué pasa, dame feedback que yo entienda. Y eso eso, cuando me di cuenta de que eso era así, pues frustra mucho, porque es como que vas aprendiendo el idioma, pero poco a poco te vas dando cuenta de las cosas que todavía no sabes. Y sí. Pero Silvia, ¿eso en Inglaterra o en Canadá? Porque En como tú has Inglaterra, tenido en Inglaterra. En ¿Y en Inglaterra. Canadá cómo es? En Canadá, pues me ayudó mucho. Lo tengo aquí, el libro este de The Culture Map, que te habla de las diferencias culturales. Es un libro súper chulo, se lo recomiendo a todo el mundo. Y eso yo creo que me mantuvo. O sea, hizo que no me volviera loca cuando llegué aquí. Porque sí que el tema que pasa en Canadá también es que yo pensaba que Londres era multicultural, pero cuando llegué aquí es que hay muchísimas, o sea, pues creo que ha bajado un poco, pero cuando yo llegué en Toronto, más del 50% de la gente que vivía en la ciudad había nacido en otro sitio. Entonces eso hace pues que tengas un montón de gente distinta, de un montón de culturas trabajando juntas al mismo tiempo. Y hay una cosa que pasa aquí cuando llegas,
que es que se supone que es ilegal, pero que te piden que tienes que tener experiencia canadiense trabajando. ¿En serio? Sí. Entonces hay sitios, algunos sitios te lo decían transparentemente, aparte de eso, del tema de que los inmigrantes pues son más baratos y así como decías tú antes, Diana, es el tema de la experiencia canadiense. Y yo, con el tiempo, he llegado a la conclusión de que eso lo que significa es, pues eso, lo que decía yo antes de no entender bien lo que dicen, o sea, de que entiendes el contexto cultural, de que sepas también qué cosas son correctas y no en el entorno laboral aquí, pues básicamente que haya, o sea, que te haya filtrado alguna empresa para que entiendas cómo funcionan las cosas. Pero claro, cuando llegas y no hay ninguna, o sea, no tienes eso que necesitas tener para que te coja una empresa y como no te coge ninguna empresa, no tienes eso, pues la cosa es muy frustrante también. Es como cuando a un junior le piden 3 años de experiencia, ¿no? Que es como, esas, es como la pescadilla que se mueve la cola. Si nadie me contrata porque Sí. no tengo 3 años de experiencia, ¿cómo voy a conseguir esos 3 años de experiencia? Pues yo te lo digo, Absurdo. Diana, porque yo lanzo unos cursos donde busco a alguien que está emprendiendo y ayudo a esa persona a través de, con mis estudiantes ayudan a esa persona a lanzar un producto digital, a diseñarlo. Y ahí ya tienen al menos tienen 3 o 4 meses de experiencia ya. Y si enganchan varios, ya tienen un año. No, eso está muy bien porque yo es uno de los consejos que doy cuando hago llamadas con junior designers, que les digo, lanza un producto. O mira qué ONGs te motivan y ayúdales con su producto digital y hazles un rediseño o lo que necesiten que estén lanzando, pero lanza algo real. No te quedes en, he rediseñado esto porque me apetecía, porque eso ya cuenta muchísimo más en tu portfolio porque ya te has enfrentado a ciertos problemas, ya sean del usuario, del negocio, que te dan esa experiencia que te faltaría. Efectivamente. 100%. Bueno, y en cuanto a metodología de diseño, ¿algún cambio se trabaja mejor, peor? ¿Cómo ha sido vuestra experiencia? Yo una cosa que he notado al cambiarme aquí, que pensaba que no iba a notar mucho, porque al final era la misma empresa y la diversidad cultural ya la tenía en Londres, entonces pensaba que iba a ser muy parecido, pero sí que he notado que todo es más directo, que la gente va más por... o sea, como que expresan casi lo contrario de lo que estabas diciendo, Silvia, como que expresan más lo que quieren que se haga y te lo dicen en blanco y negro y ya está. Y como que es mucho más, es que en inglés dirías como cero bullshit, como más directo y en cambio en Londres me acuerdo que muchas veces se hacían muchas conversaciones de trade-offs, de consideraciones, estamos todos de acuerdo, estamos todos alineados con esta decisión y aquí sería más bueno, la mitad del grupo está alineado hacia esta dirección, se toma la decisión y si no ya se reevaluará más adelante. Y tú, ostras, deja a la mitad de la gente fuera y tan tranquilos. Sí, muy diferente en ese sentido. A mí ¿Y tú, aquí me ha Silvia? pasado, sí, me ha pasado un poco de todo, la verdad, pero yo creo que es eso, que depende un poco de la empresa en la que acabes, porque cada empresa es un poco un mundo. Pues la primera, bueno, la empresa era la misma, pero el primer proyecto en el que estuve, pues era prácticamente todo el equipo era de la India y había otro grupo también que trabajaba en remoto desde la India. Entonces, un problema que había era que ciertas decisiones, bueno, ciertas conversaciones solo se podía tener temprano por la mañana. Luego tenían una forma de trabajar un poco más vertical que la que tengo en la empresa de ahora. Entonces era más de, bueno, pues me han dicho esto, hago esto. Y era más de, pues de tener los requerimientos claros y cosas de eso. Lo que me pasaba también era el tema de que, pues, cuando les hacías una pregunta, te contestaban asintiendo, pero la forma que asienten ellos no es la forma que asentimos nosotros. Y yo no les entendía y era como, por favor, ¿me lo puedes decir en palabras? Es Porque verdad. era como, pero esto es que sí o es que no. Y, y eso, cada vez que te vas a una empresa distinta, pues hay como que un nuevo desafío, pero más en términos de la gente y quiénes son las personas con las que trabajas, más que del país en sí, creo yo. Ujú. Sí,
Es que yo estoy también pensando si hay algún cambio en el proceso de diseño o en las herramientas que se usan o la metodología. Y es que no, yo creo que eso como al final lo vas adaptando a cada proyecto no cambia tanto. Lo que más cambia es lo que, sí, como el cómo trabajar con el equipo y esas diferencias culturales. Un consejo que daríais a alguien que quiera trabajar en Estados Unidos o en Canadá ahora mismo. Aparte de lo del visado, no vamos a hablar de visado, me refiero a... Uy, eso da para otro podcast. Sí. Que se ponga las pilas con el inglés Uy, sí. o con el idioma que aplique al lugar. Eso es importante. Sí, sí, yo creo que el idioma, pero no sé, luego pienso, no hay mejor forma de aprender que estar en el país. Entonces, o sea, que se ponga las pilas hasta un punto razonable. No, tampoco hay que ser aquí experto lingüista, hay que saberse comunicar y entender y ya se mejorará. Em, Sí, también que se ponga las pilas por un lado, pero al mismo tiempo una cosa que nos pasa a los españoles yo creo que es que nos da mucha vergüenza y si no lo hacemos muy bien no damos el salto y es como tú vas a entender y tira para adelante y luego 100%, ya sí. aprenderás allí también. Sí. Y aparte del idioma, em, pues como detallitos de cuando mandes el currículum, por ejemplo, aquí no lo mandan con foto, em, como, no sé, como algunos detallitos culturales, que si es Estados Unidos o Canadá o donde quiera que trabajen, que se busquen el qué expectativas tienen las empresas cuando les estás escribiendo. Por ejemplo, si necesitas una cover letter o no, hay muchos sitios que sí que como lo esperan, que haya como una nota de lo que quieres de ellos, de por qué su startup. No sé, pues esas cosas como que se hagan un poco el research de en el país que quieren trabajar, qué esperan de ellos. Y yo diría, utilizaría eso también desde el punto de vista personal de entérate bien de si ese es el sitio para ti. Porque eso, aprender cómo se vive en el país, de pues si la gente es abierta o no, si eres una persona muy sociable, pues qué tipo de cosas son las que te gustan a ti. O sea, en tu día a día, cuando sales del trabajo, qué es lo que te gusta hacer y va a ese país a permitirte hacer esas cosas. Sí, Conciliación. ¿Hay conciliación allí en vuestros yo países? sí. Yo es que la conciliación no creo que sea del país. Yo creo que eso es personas. Y yo soy muy de, o sea, no de 9 a 5 porque no es que sea exacto, pero unas horas razonables de dedicación al trabajo y el resto tiempo personal. Porque es que si no, mi cerebro no da. No puedo dedicarle más horas. No sé, Sí, tú, Silvia. yo volviendo a lo de antes, creo que depende de la empresa. En general yo he tenido bastante balance, o sea, pues yo hago mi trabajo y luego me voy a mi casa y nadie... Hasta que empecé en una startup en la que, pues una startup muy pequeña, que todo era muy, pues una startup. Y ahí sí que era pues una locura. Y luego ya la cosa se relajó un poco más y ya pudimos vivir como personas. Pero eso es algo también que hay que tener en cuenta, de pues si lo que valoras en tu vida, que deberías, es el life balance, pues cierto tipo de empresas no te va a permitir hacer eso. Es como lo de si te gusta trabajar en remoto o te gusta ir todos los días a la oficina. Ahora hay muchas empresas que cada vez están más yendo a la oficina. Yo estoy viendo un montón de 5 días a la semana a la oficina y luego ves el comentario y sale el SEO. Pues yo iba a 7 si me dices también. Y era como, madre mía, mi vida. O sea, pues eso ya me deja claro a mí que esa empresa no es para mí, Ujú, por ejemplo. efectivamente. Pues ya la última pregunta de todas. ¿Qué es lo que más valoras de haber tomado la decisión de irte fuera? Yo, para mí, el crecimiento a nivel de carrera profesional. Claro, nunca sabes si te hubieses quedado en España, si hubieses tenido el mismo crecimiento a nivel de carrera profesional o no. Pero, pero no, o sea, no me arrepiento. En cada empresa en la que he estado he sacado aprendizajes muy valiosos que me llevo. Y, 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 y sí, no sé, como que me gusta esos retos que te vas encontrando.
Yo para mí es parecido, pero desde el punto de vista personal ahí también de lo que he aprendido desde, pues eso, de comidas diferentes, de culturas diferentes, gente que hace cosas de formas diferentes. También fue una cosa que me dijo uno de mis profesores de la carrera, que era como cuando le preguntabas de que estamos ahí todos desesperados de vamos a acabar, ¿qué hacemos? ¿Qué nos recomienda? Y él nos decía, pues viaja. Viaja, ve cosas, visita sitios para que aprendas más de ellos. Pues eso es lo que me llevo también, que es muy chulo eso, ver un poco las diferencias. Yo os cuento mi experiencia de todas las personas que han pasado por mi escuela y de cuando antes de mi escuela yo trabajaba en otra escuela. Aquellas estudiantes que venían de tener experiencia fuera encontraban antes trabajo. Aquí en España, ¿eh? Aquí en España. Y fuera, y también, evidentemente, trabajando en remoto desde España para otros países, ¿no? Tengo un estudiante que está trabajando desde Andalucía, desde Sevilla para Irlanda. Tengo una amiga aquí en Madrid también trabajando para una startup de Irlanda. Otra de mis estudiantes que estuvo 10 años en Holanda y trabaja en remoto para una empresa de fuera. Creo que ahora ha cambiado que es una startup de Bilbao, pero bueno, que igualmente le pedían inglés. Entonces valoran mucho, porque a día de hoy están pidiendo inglés en todas partes, ¿no? Ya las ofertas laborales aquí en España las ves en inglés, las entrevistas sabes que vas a tener que pasar esa criba. Pues claro, si han visto que has trabajado fuera o que estás fuera, eso lo tienes. Hablo de ahora mismo el ámbito laboral español, ¿no? Así que bueno, fantástico. Pues me despido de vosotras. Muchísimas gracias. Me ha hecho mucha ilusión. Además que es el segundo episodio que grabamos, porque el de la semana pasada es para vuestro podcast. Así que cuando salga, yo lo enlazaré en la descripción tanto de YouTube, que lo voy a subir esto a YouTube, como a mi podcast. Está en Spotify y más plataformas. Enlazaré el vuestro también, por si quieren escuchar la entrevista que me habéis hecho vosotras a mí. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, Gemma. Lo hemos pasado súper bien en las dos entrevistas. Un placer. Pues gracias a vosotras por buscar hueco y estar aquí conmigo. Estoy segura que va a aportar muchísimo este encuentro. Hasta luego. Muy bien. Chao. Hasta luego. Si después de escuchar esta píldora te quedaste con ganas de más, entra a mi escuela online de Tribooks. Un lugar donde UX designers de todo el mundo aprenden, evolucionan y hacen comunidad.